En esa aldea, perdida entre montañas, donde las nubes descendían tan bajo que parecía que se podían tocar con la mano, el cielo siempre estaba más cerca de la tierra. Los inviernos eran duros, con vientos que atravesaban hasta los huesos, y el verano traía un sol ardiente y cosechas escasas. La gente vivía simplemente, con una oración en los labios y fe en el corazón, agradeciendo a Dios por cada nuevo día. En la noche más fría del año, cuando las estrellas temblaban por el frío y los lobos se acercaban a las casas, en una pequeña cabaña de paredes de barro y techo de paja, nació una niña. Marta yacía en la cama, exhausta por el largo parto, mientras su marido Eduardo sostenía una lámpara de queroseno, iluminando la habitación con una luz amarillenta inquietante. Cuando la partera trajo un bulto envuelto en una manta vieja y lo colocó sobre el pecho de la madre, una extraña quietud se apoderó de la habitación. Demasiado extraña. Marta miró a la diminuta cara y susurró: «¿Por qué no llora?». Eduardo se inclinó sobre su hija, rozando con su dedo rugoso su mejilla. La niña abrió los ojos, enormes y oscuros, como dos lagos nocturnos. Su pequeño vocablo se abrió en un grito silencioso, pero ningún sonido salió de él. «La niña no puede gritar», dijo la partera, apartando la mirada. «Parece que Dios le quitó la voz antes de nacer». Marta abrazó a su hija y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No, no, pequeña, dime algo a mamá», susurró, mientras la niña la miraba con esos ojos que lo entendían todo, sin emitir un sonido. Eduardo se arrodilló al lado de la cama y por primera vez en muchos años comenzó a orar de verdad. No con palabras aprendidas, sino con las que brotaban desde lo más profundo de su corazón roto. Al día siguiente, en su casa, llegó la anciana Isabel, la sanadora que tanto temían como respetaban en el pueblo. Ella examinó al bebé por un largo tiempo, colocando su oído sobre su pecho, murmullando algo para sí misma. Y luego dijo lo que quedaría grabado en la memoria de los padres para toda la vida. No siempre Dios quita la voz, a veces la prepara para palabras más importantes. Este niño hablará con los cielos de una manera que ninguno de nosotros podrá. Pasaron los años, y Lucía, así llamaron a la niña en honor a la santa que lleva la luz, creció tranquila y observadora. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían absorber el mundo con doble fuerza, como si la ausencia de voz hubiera agudizado todos sus demás sentidos. A los 7 años aprendió a comunicarse con gestos, movimientos sencillos pero precisos que solo eran claros para mamá y papá. Eduardo le hizo pequeños juguetes de madera, figuras de animales, crucifijos, estrellitas. Marta cosió una muñeca de retazos de tela, con un rostro bordado y cabello de lana. Pero a Lucía le encantaba sobre todo observar a las aves. Podía pasar horas sentada en el umbral de la casa, mirando cómo revoloteaban entre los árboles, abriendo los picos en canciones que no podía repetir. Una primavera, cuando todo el pueblo se reunió para celebrar la cosecha del primer fruto, Lucía se dio cuenta por primera vez de su singularidad. Los niños formaban un corro, cantaban canciones, reían con alegría y despreocupación. Ella estaba apartada, abrazando su querida muñeca. Un niño pequeño con pecas en la nariz se acercó a ella, le agarró la mano y la arrastró hacia el círculo. Lucía sacudió la cabeza, pero él insistió. «Canta con nosotros. ¿Por qué permaneces en silencio? ¿Eres tonta?». Los niños se detuvieron y la rodearon. Alguien soltó una risita. Otro señaló con el dedo. «Ella es muda, ¿no lo sabes? Dicen que su mamá pecó, por eso Dios la castigó». Lucía huyó, ocultándose detrás de la iglesia. Allí, acurrucada contra la pared de piedra, lloró en silencio
hasta que sintió una mano cálida en su hombro. Era su madre. «El mundo no siempre es amable con quienes son diferentes, mi alma», susurró Marta, acariciando la cabeza de su hija. «Pero ¿sabes qué? Dios te escucha incluso sin sonido. Él entiende el lenguaje de tu corazón mejor que nosotros entendemos las palabras». Ese mismo día, Lucía vio por primera vez cómo el padre José sacaba la vieja Biblia de páginas desgastadas y dibujos descoloridos. La niña observó, fascinada, cómo el sacerdote pasaba las antiguas páginas. Él notó su mirada y sonrió. «¿Quieres ver, pequeña?». Ella asintió, y en ese momento descubrió una nueva forma de expresar lo que sentía. Los dibujos. Sus dedos, sosteniendo un trozo de carbón, creaban sobre el papel imágenes de lo que no tenía palabras. El domingo por la mañana fue claro, con un cielo azul que prometía un día cálido. Marta sacó del viejo baúl el único vestido de fiesta de Lucía, simple pero limpiamente lavada, con margaritas bordadas en el dobladillo. «Hoy irás conmigo a la iglesia, por primera vez, mi corazón», dijo la madre, trenzando el cabello de su hija y atándolo con una cinta descolorida. La iglesia estaba en el centro del pueblo, pequeña, con paredes encaladas y una torre que parecía alcanzar las nubes. Sus paredes estaban agrietadas por el tiempo y la lluvia, pero eso le daba un encanto especial, como las arrugas en el rostro de un anciano sabio. Los vitrales, la única riqueza de la parroquia pobre, estaban hechos por artesanos locales. No se distinguían por su elegancia a los ojos de las catedrales urbanas, pero refractaban la luz solar de tal manera que dentro del templo danzaban manchas de colores. Lucía caminaba, aferrándose firmemente a la mano de su madre, sintiendo cómo su corazón latía con nerviosismo. Dentro olía a incienso y a bancos de madera viejos. Unas pocas decenas de aldeanos ya estaban sentados, conversando en voz baja. Alguien se volvió, al ver a Lucía, y las mujeres empezaron a susurrar. «Marta ha traído a la muda. Interesante, ¿no? ¿Para qué? Si no puede orar en voz alta». Madre e hija se sentaron en el último banco. Pronto apareció el padre José, un anciano sacerdote con una barba canosa y unos ojos que parecían ver más allá y más profundo que los ojos de la gente común. Lucía lo miraba con reverencia. Él le sonrió antes de iniciar el servicio, y ella sintió que la aceptaban allí, y luego comenzó el canto. Un pequeño coro del pueblo, varias mujeres y 2 hombres, comenzaron a cantar un himno, y Lucía se quedó quieta, aturdida. Nunca había escuchado nada tan hermoso. La música la envolvía, penetrando en su corazón, haciéndola vibrar con algo profundo en su interior. La niña cerró los ojos, entregándose completamente a esa sensación, y sus labios comenzaron a moverse involuntariamente, intentando imitar a los cantores. Después del servicio, cuando los feligreses comenzaron a dispersarse, Lucía tiró de la manga de su madre, mostrando que quería quedarse. Marta se sorprendió, pero asintió. «Está bien, te esperaré en la plaza». Quedándose sola en la iglesia vacía, iluminada solo por la luz de las velas y los destellos de colores de los vitrales, Lucía se acercó en silencio al altar. Se puso de pie frente a la cruz, juntó las manos y por primera vez en su vida intentó cantar, sin sonido, solo moviendo los labios, pero poniendo en esa canción silenciosa todo su corazón. Un año pasó. Cada domingo, como si hubiera un pacto tácito con los cielos, Lucía iba a la iglesia y ocupaba su lugar en el último banco. Siempre llegaba un poco antes que los demás, para disfrutar de la quietud del templo, y se quedaba después del servicio, cuando los feligreses se dispersaban a sus casas. En esos momentos de soledad, ella cantaba sus canciones silenciosas.
Era una tranquila noche de primavera cuando el padre José, retrasándose para apagar las velas, vio algo que tocó su viejo corazón profundamente. Lucía estaba de pie frente al altar con los ojos cerrados. Sus labios se movían en silencio y sus manos estaban levantadas hacia el cielo. A los rayos del sol poniente, que se filtraban a través de los vitrales, ella parecía un ángel descendiendo a la tierra. El sacerdote se detuvo, sin atreverse a interrumpir ese momento, sintiendo que era testigo de algo sagrado. Al día siguiente se encontró con Marta en el pozo, donde las mujeres se reunían para recoger agua y enterarse de las noticias. «Tu hija es especial, Marta», dijo el padre José en voz baja, para que nadie lo oyera. «He visto cómo ella reza, ella canta con su alma. Quizás solo los ángeles pueden escuchar su voz». Marta bajó la mirada, y en sus ojos brillaron las lágrimas. «A veces me parece que ella escucha lo que nosotros no oímos. A menudo mira al cielo y sonríe, como si viera algo, o a alguien allí». Pero no todos en la aldea entendían a Lucía. A espaldas de su madre susurraban: «¿Vieron a la extraña niña muda? Juega a cantar en la iglesia. Va y abre la boca, como un pez en la orilla». Lucía veía esto, pero no se ofendía. Había aprendido a ocultar el dolor en su interior. Un día, Marta, mientras limpiaba en la habitación de su hija, descubrió un dibujo escondido bajo el colchón de paja. En él, Lucía se había representado de pie en la iglesia, rodeada de seres alados que inclinaban sus cabezas, como escuchando algo. Sus orejas eran inusualmente grandes, y sus rostros brillaban con una alegría trascendental. «¿Qué es esto, Lucía?», preguntó su madre, mostrando el dibujo. La niña tomó un trozo de carboncillo y escribió en el borde del papel una palabra que había aprendido a deletrear: «ángeles». «¿Tú ves ángeles cuando cantas?», murmuró Marta. Lucía movió la cabeza negando, y luego señaló sus oídos y asintió. «No los ve, pero los escucha, y ellos la escuchan a ella». Marta abrazó a su hija, sin saber si alegrarse o temer, porque en su pequeña aldea, las personas que ven ángeles a menudo terminaban siendo o santas o locas, y el mundo rara vez es amable con aquellos que son demasiado diferentes. La desgracia llegó a la aldea sin que nadie se diera cuenta, como un ladrón en la noche. Primero, el cielo se cubrió con pesadas nubes que no traían lluvia, solo un gris oscurecimiento. Después, el sol comenzó a arder de tal manera que la tierra se agrietó como si fuera una antigua cerámica. El arroyo que alimentaba los campos se redujo a un fino hilo. Las cosechas empezaron a marchitarse en la raíz. «Sequía», decían los ancianos, moviendo la cabeza. «No ha habido una así en 20 años». Día tras día, los rostros de la gente se volvían más sombríos y las oraciones más desesperadas. Muchos hombres se iban a buscar trabajo en ciudades lejanas, dejando a sus familias al cuidado de ancianos y mujeres. Entre ellos estaba Eduardo. «Debo irme, mi amor», le dijo Marta a Eduardo, mientras él recogía sus escasos enseres en un saco. «En la ciudad necesitan trabajadores para la construcción. Te enviaré dinero en cuanto reciba mi primer salario». Lucía miraba a su padre con ojos enormes y llenos de lágrimas. Se aferraba a su manga, movía la cabeza, suplicándole que se quedara. «Regresaré para la cosecha, mi pequeña», prometió Eduardo, besando a su hija en la frente. «Cuida de mamá». Pero la cosecha llegó y se fue, y el padre no regresó. No llegó ni una carta, ni dinero. Marta rezaba y esperaba, saliendo cada tarde al camino, mirando al horizonte. Pasado un mes, comenzó a toser, primero levemente, luego con mayor fuerza. Su rostro se volvió pálido, sus ojos hundidos, y en sus mejillas apareció un rubor febril.
Es por el cansancio, le decía a Lucía. Solo necesito descansar más. Pero la niña veía la verdad. Notaba cómo su madre ocultaba un pañuelo en el que quedaban gotas de sangre, como en las noches, cuando la estremecía un temblor, y durante el día ardía como un horno. La sanadora Isabel traía hierbas, infusiones, tónicos. Nada ayudaba. La enfermedad robaba las fuerzas de Marta cada día, como un ladrón invisible. Lucía no se apartaba de la cama de su madre, día y noche, cambiando los paños húmedos sobre su frente, tratando de alimentarla con el caldo de la última gallina. Y por la aldea empezaron a correr rumores. Las mujeres, al llenar agua del pozo, murmuraban: «Esto es un castigo por la arrogancia, por tener a la niña muda que piensa que Dios escucha su silencio. ¿Quién se cree que es para pensar que sus oraciones son especiales?». Una noche, el doctor del pueblo vecino, llamado por el padre José, salió de casa de Marta sacudiendo la cabeza. Lucía, sentada en el umbral, escuchó sus palabras, dirigidas al sacerdote. No sobrevivirá hasta el amanecer. Sus pulmones están llenos de líquido. Solo un milagro podría salvarla ahora. Lucía se quedó paralizada. A sus 12 años ya sabía lo que era la muerte. Había visto cómo enterraron al viejo Pedro, cómo lloraban sobre el ataúd de la pequeña Rosa, muerta de fiebre. Pero mamá, no podía perder a mamá también. El sacerdote vio a la niña y comprendió que ella había escuchado todo. Se arrodilló junto a ella. «Hay cosas que son más fuertes que la muerte, Lucía», dijo en voz baja. «La fe y el amor. Tú tienes ambas». Cuando el último rayo de sol se escondió tras las montañas y la aldea se sumió en la penumbra, Lucía se quedó sola al lado de la cama de su madre. El padre José, habiendo rezado, salió de la iglesia a tocar la campana, convocando a los fieles a un servicio común por la salud de Marta. Una vecina, que trajo comida, también se marchó a casa, lanzando a la niña una mirada de compasión. En la pequeña habitación, el viejo reloj marcaba las horas, tal vez las últimas de la vida de la persona más querida. Marta respiraba pesada y entrecortadamente, con un silbido mientras inhalaba y exhalaba con un esfuerzo agonizante. Su rostro, enmarcado por mechones de pelo oscuros y sudorosos, se veía como de cera a la débil luz de la única vela. Lucía tomó esa vela, la última de la casa, y la colocó sobre la pequeña mesa junto a la cama. Luego la niña se arrodilló, como lo hacía cada día en la iglesia. Pero hoy todo era diferente. Hoy no oraba por costumbre, sino porque era su última esperanza. Unió las manos y levantó la mirada hacia el techo ennegrecido por el hollín, como si pudiera ver a través de él los cielos. Sus labios se movieron, primero lentamente, luego cada vez más rápido. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre los dedos entrelazados en oración, pero no lo notaba. Todo su ser se convirtió en un grito silencioso, dirigido a Dios. «Señor», decía sin sonido, «tú quitaste mi voz y nunca me quejé, pero no quites a mi mamá. Ella es todo lo que me queda. Papá se fue, pero ella se quedó conmigo. Ella me ama tal como soy. Ella me ve tal como soy. Por favor, permítele vivir. Te daré todo lo que sea necesario. Si requieres un sacrificio, toma a mí, pero déjala a ella». En algún momento, Lucía se levantó, se acercó al viejo baúl y sacó la desgastada Biblia que su madre a veces le leía antes de dormir. La niña la abrió y comenzó a cantar silenciosamente los salmos que había memorizado de la voz de su madre y del sacerdote. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», movían sus labios. «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, consolará mi alma».
Lucía no sabía cuánto tiempo pasó así, minutos u horas. El tiempo perdió su significado. La habitación parecía llenarse de una luz invisible que no provenía de la vela. El aire se volvía más cálido y ligero, y el viento afuera, que momentos antes ululaba como un lobo hambriento, ahora había cesado, como si escuchara su oración silenciosa. La niña continuó cantando todos los himnos y salmos que conocía, invirtiendo en cada palabra silenciosa todo su amor y fe. Y mientras cantaba sin voz, algo comenzó a cambiar, primero imperceptiblemente, luego cada vez más claramente. El padre José despertó bruscamente en su celda en la iglesia. Su corazón latía con fuerza, y en sus oídos sonaba una música de belleza tan extraordinaria que le salieron lágrimas. No era un canto común. La voz que escuchaba parecía a la vez infantil y ancestral, frágil y poderosa, como si el cielo mismo hablase en un idioma humano. El anciano sacerdote se sentó en la cama, se frotó los ojos y escuchó. La música no cesó. Fluyó de algún lugar afuera, atravesando las paredes de su modesto hogar, haciendo que el aire vibrara con la pureza del sonido. Se levantó, se puso su hábito y salió al patio. La noche era tranquila, sin viento, con un manto de estrellas en el cielo azul oscuro. El canto, al parecer, provenía de la aldea. El padre José caminó hacia el sonido, sintiendo que algo dentro de él respondía a cada nota de esa melodía celestial. Caminó cada vez más rápido, casi corriendo, sin sentir dolor en sus viejas rodillas, hasta que llegó a la casa de Marta y Lucía. Precisamente de allí brotaba el canto, y allí vio algo que jamás olvidaría. Las ventanas de la modesta cabaña brillaban desde adentro, no con el fuego amarillo de una vela o lámpara, sino con una suave luminosidad plateada, parecida a la luz de la luna, pero más cálida y viva. A través de las rendijas de las contraventanas se filtraban rayos de esta luz, formando alrededor de la casa una especie de halo brillante. «¡Padre! ¡Padre José!», lo llamó una voz. Era Rosa, que vivía al lado. Ella estaba en la puerta de su casa, en una camisa de noche, abrazando un crucifijo. ¿Usted también lo escucha? Son ángeles cantando. Alrededor de ellos se agruparon otros habitantes de la aldea, despertados en medio de la noche por la música celestial. Estaban en silencio, sin atreverse a entrar, pero deseando ver con sus propios ojos a quien regresó de la frontera de la muerte, y a quien cuya oración silenciosa había creado lo imposible. «Es la casa de Marta, la que está a punto de morir», dijo alguien. «Quizás ángeles han venido a buscar su alma». «No», respondió el padre José, y en su voz había una extraña confianza. «No han venido a quitar, sino a dar». Se acercó a la puerta y tocó suavemente. Nadie respondió, pero la puerta cedió ante un ligero toque, y el sacerdote entró. Lo que vio lo dejó paralizado en la entrada. Lucía estaba de pie junto a la cama de su madre, levantando las manos hacia el cielo. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pero a su alrededor, se arremolinaba luz, tomando la figura de seres con alas que inclinaban sus cabezas, como escuchando algo. Y el canto, que todos oían, provenía de allí, de la niña muda y del coro invisible que la acompañaba en su oración. El padre José se arrodilló en el umbral, incapaz de moverse más. El primer rayo del amanecer tocó el borde oriental del cielo, cuando Marta repentinamente abrió los ojos. Su rostro, que ayer parecía gris por la enfermedad, se sonrojó. Respiró profundamente, sin el silbido, sin esfuerzo, y se sentó en la cama, como despertando de un largo sueño. «Lucía», pronunció con voz clara, «he oído tu voz, hija. Me ha guiado de regreso». La noticia del milagro se difundió más rápido que el viento matutino
disipando la niebla en el valle. Para el mediodía, casi todos los habitantes de la aldea se habían reunido frente a la casa de Marta y Lucía. Se mantenían en silencio, sin atreverse a entrar, pero deseando ver con sus propios ojos a quien había regresado del umbral de la muerte, y a la niña cuya oración silenciosa había realizado lo imposible. El padre José salió al umbral, miró a los reunidos y habló con una voz temblorosa de emoción. Hermanos y hermanas, esta noche el Señor nos ha mostrado su misericordia. Nos ha recordado que escucha no solo lo que se dice en voz alta, sino también las canciones que nacen del corazón. Contó lo que vio y oyó. El coro de ángeles cantando con la voz de Lucía, la luz que había llenado su humilde cabaña, la curación instantánea que los médicos no pudieron explicar. A veces pensamos que sabemos cómo debería ser una oración verdadera, continuó el sacerdote. Pero Dios nos recordó hoy que Él no mira los labios, sino el corazón del que reza. El siguiente domingo, la iglesia estaba llena como nunca. La gente vino incluso de aldeas vecinas, oyendo sobre el milagro. Lucía y su madre ya no se sentaron en el último banco, sino en la primera fila. La niña ya no se escondía, no se avergonzaba de su mudez. Se sentó con la cabeza en alto, y en sus ojos brillaba la misma luz plateada que los habitantes de la aldea vieron en la noche del milagro. Cuando la comunidad comenzó a cantar el primer himno, todas las miradas se volvieron involuntariamente hacia Lucía. Ella abrió la boca, y aunque nadie escuchó su voz, todos vieron cómo cantaba con todo su ser, su rostro, sus ojos, sus manos, levantadas con ligereza. Todo reflejaba la profundidad de su fe y felicidad. Al final del servicio ocurrió otro pequeño milagro. La puerta de la iglesia se abrió de golpe y en el umbral apareció un hombre, agotado por el largo camino, con ropa polvorienta, barba crecida, pero con ojos llenos de esperanza. Era Eduardo. He caminado 3 días sin parar, dijo, abrazando a su esposa e hija. En un sueño, escuché la voz de Lucía. Ella me llamaba a casa. Pensé que era por añoranza, pero ahora entiendo, era real. Meses después, en la aldea, muchas cosas cambiaron. La sequía retrocedió. Los campos volvieron a reverdecer. La gente se volvió más amable entre sí, como si la canción silenciosa de Lucía siguiera resonando en sus corazones, recordándoles que la verdadera fe es más fuerte que cualquier palabra. Y la niña, a la que antes consideraban desafortunada por su mudez, ahora enseñaba a otros niños a cantar con el corazón. Cada sábado reunía a los pequeños, tanto a los que no podían hablar como a los que no podían caminar, y a aquellos que habían sido rechazados por otras razones, y les mostraba cómo orar sin palabras, cómo amar sin condiciones, cómo creer sin dudas. El padre José, al observarlos, solía decir a los feligreses: a veces, la canción más importante no se puede escuchar con los oídos, solo con el corazón. Y Dios siempre está sintonizado con esa melodía. Y cuando alguien le preguntaba si era cierto que la niña muda cantaba con los ángeles, el viejo sacerdote sonreía y respondía: ¿acaso importa si escuchamos la voz del otro? Solo importa que Dios escucha el silencio de nuestro corazón más fuerte que la voz de la multitud. Gracias por estar con nosotros hasta el final de esta increíble historia sobre Lucía, la niña cuya oración silenciosa tocó los cielos. La historia de que a veces las oraciones más silenciosas suenan para Dios más fuertes que todas las demás. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando historias como esta, de fe, esperanza y amor divino. Compártelo con nosotros en los comentarios. ¿Han habido en su vida momentos
en los que sintieron que Dios escucha incluso sus oraciones no expresadas, o tal vez hayan sido testigos de un milagro que no se puede explicar. Cada uno de sus comentarios es un testimonio de que nuestras historias resuenan en sus corazones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima en el siguiente episodio.